12:07 y a esta hora del mediodía queremos mostrarle estas imágenes en vivo que se proyectan a través de la NASA, que es acerca de este fenómeno natural que, como les dijimos, le íbamos a estar brindando detalles acerca de este eclipse solar total, William, que como ya estamos viendo en pantalla, claro, ya en algunos países ya se está observando. Exactamente, hay que considerar que esta imagen es de la NASA, esto es en Mazatlán, en México, donde inicia prácticamente el eclipse total solar. Lo que estamos viendo justamente ya es un pequeño halo rojo que usted observa porque ya casi es el 100% de cobertura. Hay que decir que este eclipse justamente será total para esta zona de Mazatlán, México, luego toda la parte de Estados Unidos y el este de Canadá. Ahí ya tenemos prácticamente la cobertura total, ¿no? El eclipse al 100%. En el caso de nuestro país se va a ver de manera parcial, pero queremos mostrarles estas imágenes de cómo se aprecia desde este punto en Mazatlán, México, y también esta transmisión tiene ambiente para que podamos escuchar un poco de lo que está sucediendo. Exactamente, vamos a escuchar a los expertos de la NASA hablando al respecto. Exactamente. Y ya llegamos a la totalidad, estamos viendo la totalidad ahora como en este momento determinado puntual la luna está cubriendo en su plenitud el sol. Sí, por fin llegamos a ese momento mágico que tanto hemos estado esperando, la totalidad. Bueno, ahí podemos ver cómo, por ejemplo, ya se empiezan a ver esos filamentos, esas cosas rojizas que están ahí. No son fallos en la cámara, sino que en realidad son parte de las eyecciones de masas espectaculares que ocurren en el Sol. Y son esos eventos, esas tormentas que pasan en el Sol, son las que emiten partículas energéticas que luego son las que viajan a la Tierra y dan origen, por ejemplo, a las auroras que vemos en las capas polares de nuestro propio planeta. También es muy interesante porque a diferencia de, por ejemplo, el eclipse solar total del 2017 que se vivió aquí en Estados Unidos, en este momento el Sol está como en un periodo de más actividad solar, ¿verdad? ¿Nos puedes comentar sobre eso? Exactamente. El Sol tiene un ciclo cada 11 años, va de ciclo de mínimos a máximos, entonces en este caso ahora estamos llegando al máximo del ciclo del Sol. ¿Y qué involucra eso? Que hay más tormentas, que hay más fenómenos en la superficie del Sol. Y por ejemplo, esos filamentos que ustedes pueden ver como si tuviera como una melena, se podría decir, el Sol. Bueno, esos filamentos en realidad son más pronunciados ahora que en el 2017, por eso es interesante poder ver de forma natural, ¿no? Los científicos fascinados por poder entender cómo el Sol evoluciona y entender su relación, pero esto es un fenómeno astronómico natural que nos permite estudiar el clima y la evolución de la meteorología del Sol, en este caso. Muy bien, muy interesante. Y bueno, no lo estamos escuchando, pero me imagino que en ese momento en el que anunciamos la totalidad, por lo general las personas que lo están viendo en persona y sobre todo en grupo, hay ovaciones, hay aplausos y gritos, porque de verdad, como decíamos, por más que podemos predecirlo y sabemos y lo estamos esperando, de todas formas nos sorprende, porque bueno, es de verdad una maravilla que estemos tan alineados y ese cambio de perspectiva también, ¿no? De sentirse parte de un sistema. La Tierra está en el espacio y la Luna está ahí, nuestra compañera constante, el Sol, que tanto, bueno, lo damos por sentado a veces, ¿no? Pero que tan vital es para nuestra vida la Tierra. Exactamente. Y lo lindo que lo podamos predecir con esta capacidad de precisión, ¿no? Es como sabemos con minutos, con segundos, a dónde iba a llegar a pasar. Y lo interesante, por ejemplo, podemos ver ahora cómo las tormentas se pueden ver, estas partes, las tormentas del Sol, cómo interactúan, y esa es la magia de poder tener un eclipse que nos permite estudiar las tormentas en el Sol. Y esto define el clima del Sol. Y el clima del Sol no es solamente un fenómeno lejano, sino que las tormentas que están pasando ahora en el Sol, con un par de días esas partículas llegan a la Tierra y impactan fuertemente nuestro planeta. Y como hablábamos, tenemos la magnetosfera, la ionosfera, que son los que nos protegen de alguna forma las partículas, pero Marte no tiene esa fuerza magnetosfera, ni tampoco la Luna, así que cuando uno explora esos lugares tiene que tener presente eso. Muy bien. Quizás podemos tomar unos segunditos para simplemente apreciar esta vista tan maravillosa que nos está brindando el cielo hoy. Bien, lo que tenemos ahí justamente... Increíble estas imágenes, William, de cómo estamos observando el punto más alto, digamos, en este momento de este eclipse, que ya se está observando por lo menos en la parte de México, va a recorrer Estados Unidos hasta llegar a la parte de Canadá.
Exactamente, ahí es Mazatlán. Esta imagen que tenemos ahí prácticamente es el 100%, ¿no? Y ya lo decían los expertos de la NASA, justamente esas imágenes que ve usted rojiza en la parte del halo que se genera, el halo solar, tiene que ver con tormentas solares, ¿no? Que son más perceptibles ahora porque obviamente hay una oscuridad total en esa parte del sol y eso entonces posibilita que se pueda ir viendo. Hay que tomar en cuenta que ya se está desplazando, que ya prácticamente está dejando de ser el 100%. Esto tendrá que durar un poco más de 4 minutos, ¿no? Que es el eclipse total para esta zona de Mazatlán. Esto se va a ir moviendo hacia la zona de Texas en Estados Unidos, luego terminará por el lado de la zona este de Canadá. Hay que considerar, ¿no?, que en nuestro país ha habido una serie de recomendaciones que se han emitido en torno a esto. Por ejemplo, el Ministerio de Educación emitió un comunicado recientemente en donde estaba señalando las advertencias para los estudiantes, que se considerará esto en los centros escolares. Hay un comunicado de 6 puntos. Por ejemplo, en el número 3, en el numeral 3, decía el Ministerio de Educación que el único método seguro es observar el eclipse de forma indirecta. Entre esas recomendaciones para ver dicho fenómeno astronómico se encuentra, dice, utilizar una hoja de papel a la que se le haga un agujero de 1.5 centímetros y se coloca delante del sol. La imagen del eclipse se proyecta en una segunda hoja donde la podemos apreciar con seguridad. La recomendación entonces no realizar clase de educación física al aire libre en caso de estar programada a esa hora. Es importante considerar, ¿no?, que en nuestro país es un eclipse parcial de sol y esto porque algunos estiman de que más o menos el nivel de oscuridad podría ser de un 38-45% y con la nubosidad que tenemos en este momento pues eso hará que sea menos perceptible. Exactamente eso te iba a mencionar, William, ya que este lunes ha amanecido bastante nublado en nuestro país, entonces no es que en nuestro país se vaya a oscurecer en horas del día, sino que simplemente lo que van a observar es cielo nublado. Y quiero comentarles también que según los expertos faltan 20 años para el próximo eclipse solar visible en Estados Unidos, que será hasta el 2044, así que este es un fenómeno increíble de la naturaleza que, como ya se los mencionábamos, en países como en México, Estados Unidos y en Canadá, claro, va a ser completamente visible en su totalidad. Exactamente, hay que tomar en cuenta, ¿no?, algún dato de hechos históricos similares para nuestro país. Hay que decirlo, para nuestro país tuvimos un eclipse total solar. Esto fue el 11 de julio de 1991, que duró cerca de 6 minutos y algunos que se recuerdan, ¿no? Esto tiene que ver obviamente con las edades nuestras. Como escuchábamos, ¿no? Prácticamente los pajaritos buscando los árboles, buscando los nidos, un poco ya en la sensación de noche. Y prácticamente 5 o 6 minutos después estábamos viendo que volvía otra vez la luz, entonces los pajaritos volvían a la normalidad, o las gallinas incluso, ¿no? Los O los gallos gallos se ponían a cantando. cantar, sí. Exactamente. Eso no va a ocurrir ahora porque lo que tenemos en nuestro país y en la zona centroamericana es un eclipse parcial, que ya decíamos puede tener un nivel de oscuridad quizás del 38-40%. Ahora estamos viendo imágenes, pero desde Torreón, México, siempre de esta fase, ¿verdad?, del eclipse que ahorita está en su totalidad. Esta ciudad ha sido una de las primeras también en presenciar este fenómeno de la naturaleza. Así es, lo importante de esto es hacer notar, ¿no?, que a medida que va avanzando la trayectoria se va observando menos en algunos lugares y se va observando en totalidad más al norte. Por eso que luego tendremos imágenes más cercano al lado de Texas en Estados Unidos, eventualmente es en Torreón, México. Vamos a ver, nos indican si tenemos audio de los expertos de la NASA para que entonces podamos darles paso y escuchar un poco más también la explicación que ellos están haciendo. Sí, la investigación podemos entender que, bueno, lo podemos disfrutar. Podemos ir ahora con nuestras gafitas certificadas de la ISO para poder disfrutar de este evento. Bueno, muy interesante. Y nos mencionabas, hablábamos hace un ratito de meteorología espacial, ¿no? Y del tema de la ionosfera y de cómo las partículas del sol impactan. Y justo Ricardo en YouTube nos pregunta si el eclipse afecta a la tecnología o cómo la afecta, si puedes ahondar un poquito en eso. Bueno, lo que pasa es que cuando ustedes veían en el eclipse total, veíamos la corona, veíamos como esas tormentas que estaban produciendo. Bueno, hay veces que esas tormentas no son estáticas, sino que son dinámicas y producen explosiones. Estas explosiones viajan de material, son partículas energéticas fuertes, viajan a través del sistema solar y en un momento determinado... Bien, a medida que avancemos en el noticiero, Mireia y estimados televidentes, nosotros estaremos mostrando estas imágenes espectaculares de la NASA y de cómo está desarrollándose entonces este eclipse total de sol. Y con estas imágenes hacemos nuestra primera pausa comercial. Regresamos en breve.